Aida Quilqué está a punto de ser arrestada o en su defecto multada por incumplir el fallo de un juez que le ordenó responder mis requerimientos. Sin embargo, muchísimas gracias a otro fallo de otro juez, yo hoy puedo revelarle la verdadera cara de Aida Quilqué a los colombianos. Han pasado 6.480 horas desde que una menor indígena fue violada por una manada de 6 miserables abusadores. La recta final de la legislatura estuvo marcada por una fuerte confrontación política alrededor de la candidata vicepresidencial Aida Quilqué. Durante una intervención en el Senado, el senador J.P. Hernández lanzó una serie de cuestionamientos relacionados con decisiones judiciales, denuncias sobre contratación pública y el papel de algunos líderes indígenas frente a situaciones que han afectado a comunidades de sus territorios. El debate rápidamente escaló más allá de las diferencias ideológicas y se convirtió en una discusión sobre representación, liderazgo y uso de recursos públicos. Hernández sostuvo que existe una desconexión entre ciertos dirigentes políticos y las problemáticas que enfrentan diariamente las comunidades que dicen representar, mientras que desde otros sectores se defendió el papel histórico de los movimientos indígenas dentro de la vida democrática colombiana. Aida Quilqué está a punto de ser arrestada o en su defecto multada por incumplir el fallo de un juez que le ordenó responder mis requerimientos. Sin embargo, muchísimas gracias a otro fallo de otro juez, yo hoy puedo revelarle la verdadera cara de Aida Quilqué a los colombianos. Han pasado 6.480 horas desde que una menor indígena fue violada por una manada de 6 miserables abusadores. Y sobre esto, Aida Quilqué no ha dicho nada. Han pasado 9.360 horas desde que una joven periodista fue agredida por un indígena abusador. Y sobre esto Aida no ha dicho nada. Han pasado 8.640 horas desde que unos salvajes indígenas azotaron a golpes a una niña, hacerla desmayar. Y sobre esto Aida Quilqué no ha dicho nada. Han pasado 9.000 horas desde que un indígena, Uguá, Museo de la Muerte, corriendo 3 departamentos para salvar su vida. No lo logró, se murió. Y sobre esto Aida Quilqué no ha dicho nada. Han pasado más de 1.000 horas desde que unos salvajes indígenas en unos disturbios cogieron unos niños indígenas para usarlos como escudos humanos mientras se enfrentaban a la fuerza pública. Y sobre esto Aida Quilqué no ha dicho nada. ¿Y saben por qué? Porque mientras las comunidades indígenas padecen estos sufrimientos, Aida Quilqué y sus familiares están ocupados facturando para cumplir su sueño de vivir sabroso. Y gracias a este fallo de este juez, hoy con pruebas les puedo mostrar a usted lo que le estoy contando. Y es que los familiares de Aida Quilqué se han beneficiado en este gobierno con casi 1.000 millones de pesos. Su familiar Karen Quilqué ha gozado de 9 contratos por casi 500 millones de pesos. Su familiar Kelly Quilqué ha gozado de 4 contratos por casi 300 millones de pesos. Su familiar Mayerly Quilqué ha gozado de 3 contratos por más de 1.030 millones de pesos. A Aida Quilqué pretenden mostrarla, así como a Francia, como una nadie, como la pobre viejecita, pero sencillamente es para atraer votos de las comunidades indígenas y personas humildes del país. Vayan y pregúnteles a esas comunidades si les ha llegado un peso de esos 405.000 millones que le entregaron en contratos a la CRIT. No, señor, así como Francia, hoy pretenden venderla como humilde, como vulnerable, como una nadie, pero en estos 4 años
Aida Quilcue ha recibido cerca de 2.000 millones de pesos. No es ninguna humilde, como ella lo dice, ni representa a las comunidades desfavorecidas, porque mientras a las mujeres las están violando, a los niños indígenas los están reclutando, los están usando como escudos humanos, se los están llevando para la guerrilla o están muriendo en paseos de la muerte. Esta señora Aida Quilcue está viviendo sabroso. Colombianos, abran los ojos, están usando la misma táctica para engañarlos a ustedes, pero este domingo no se dejen meter los dedos a la boca. Yo no voto por el amigo de los guerrilleros, por el candidato por el que va a votar las FARC y el ELN, y tampoco por esta señora que pretende mostrarse como muy humilde y vulnerable, pero vive sabroso mientras sus comunidades están padeciendo sufrimiento. Como oposición. Luego vino esta prueba de ser oposición a un gobierno como el de Gustavo Petro, y yo creo que demostramos que la oposición democrática se puede hacer seriamente, sin buscar torpedear los presidentes, pero sí hablando a profundidad de los proyectos. Tal vez el más emblemático, la reforma a la salud, que la vendían como la gran reforma, pero que cuando uno la miraba era entregarle a la politiquería los recursos de la salud, que se vio además después de que hicieron el experimento del sistema de salud para los maestros tan fracasado, o de la administración de las EPS que tomó el control el gobierno, cuyas quejas, tutelas se desbordaron. Teníamos razón en oponernos. Si no nos hubiéramos opuesto, todos los colombianos hoy estarían en el sistema de salud de los maestros, que es todavía peor que la ruina que tenemos hoy. El sistema pensional, con una demanda después de hacer mucho debate aquí, logramos pararlo, porque es un sistema que quiere llevarse los ahorros de los trabajadores. El otro día por allá en el Urabá, un trabajador me decía, es que tú demandaste esa reforma. Y yo le dije, claro que sí, tú sabías que son tus recursos los que se van a ir a financiar el gobierno. No lo sabía, quedó muy impactado y me agradeció al final. Como lo agradecen, lo agradecerán en el futuro los niños de este país, que iban a tener que aportar en el 2045 30% más de sus ingresos para sostener un sistema pensional insostenible. Y lo mismo, aquí tuvimos que parar esa consulta popular que quiso el gobierno para silenciar el Congreso, diciendo, si el Congreso no aprueba lo que quiere el presidente, pues nosotros vamos a la calle y con la plata del presupuesto general derrotamos al Congreso. Y yo creo que ese fue un punto de inflexión muy importante para Colombia, porque fue la defensa de los límites y del Estado de Derecho, que consiste en que haya un poder público capaz de decirle al otro, no, así las iniciativas sean buenas o malas. Los poderes públicos en una democracia no son absolutos. Les toca estar en permanente diálogo y en permanente presión con los demás poderes públicos. Y yo quiero rendirle hoy un homenaje al Congreso de Colombia, que es una institución que cuando usted le pregunta a un colombiano dice, malísima, odio el Congreso de Colombia. Yo los invitaría a repensar lo que es esta institución. Esta es la institución donde están representadas todas las fuerzas políticas que viven en Colombia, no solamente las mayoritarias, todas. Y eso hace que los diálogos estén representando a la gran mayoría de compatriotas. Los colombianos aquí tienen, cualquier sea su filiación política, quien hable por ellos, quien esté de acuerdo o a favor o tenga objeciones sobre un proyecto. Y eso lo que significa es que lo que se debate en el Congreso termina siendo debatido por una mirada muy amplia de compatriotas. Y yo creo que el Congreso de Colombia puede mirar a los colombianos y decir que en este Congreso le cumplió a los colombianos, porque debatió a profundidad, porque se discutieron los temas, porque a pesar de todo hubo una infinita demostración de que por encima de los intereses de los partidos siempre está el interés prioritario de Colombia. Yo me voy del Congreso contenta, porque hice amistad no solamente con mi partido, con todos los partidos. Y esa amistad fue la que seguramente permitió que sacáramos tantos proyectos
que incluso los del pacto histórico vengan a decirme que se los meta en el orden del día. Y yo digo, eso es construir pueblos. Durante su intervención, J.P. Hernández cuestionó el silencio de Aida Quilcue frente a diversos hechos que han afectado a integrantes de comunidades indígenas en los últimos años. Asimismo, presentó información relacionada con contratos estatales adjudicados a familiares de la dirigente indígena, argumentando que los colombianos tienen derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos y quiénes resultan beneficiados de ellos. El episodio se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la sesión, pues mezcló cuestionamientos judiciales, denuncias políticas y acusaciones sobre el manejo de recursos destinados a organizaciones indígenas. Hernández sostuvo que quienes aspiran a ocupar los más altos cargos del Estado deben responder públicamente a este tipo de interrogantes y someterse al escrutinio ciudadano. Posteriormente, el debate tomó otro rumbo cuando Paloma Valencia hizo un balance de la labor de la oposición durante el gobierno de Gustavo Petro. La senadora defendió el papel que desempeñaron distintos sectores del Congreso frente a iniciativas como la reforma a la salud, la reforma pensional y la consulta popular impulsada por el Ejecutivo. Según Valencia, el Congreso actuó como un contrapeso institucional que permitió debatir a profundidad proyectos que, en su criterio, tenían consecuencias significativas para millones de colombianos. El cierre de la jornada dejó dos mensajes claramente diferenciados: por un lado, la exigencia de mayores explicaciones frente al manejo de recursos y la representación de comunidades vulnerables; por otro, una defensa del papel del Congreso como escenario de control político y deliberación democrática. Ambos temas terminaron reflejando la intensidad del debate político que ha marcado los últimos años en Colombia.